que solo se multiplican en medios de alta intensidad reductora. Van a producir esporas, estas esporas van a ser resistentes al calor, no van a poseer cápsula. Se necesitan también para ello medios de cultivos reductores, ¿no? Para que crezcan, como por ejemplo el tioglicolato. En cuanto a su morfología, van a tener forma de palillo de tambor, ¿no? O uso hilar, ¿no? Casi todos los Clostridium van a ser móviles. Poseen flagelos, excepto uno que es el perfringens. En la microscopía se les puede también observar solos, a veces en parejas o en cadenas. Las esporas pueden ubicarse al centro o al extremo terminal, ¿no? de la estructura bacteriana. En cuanto a las características de crecimiento, tenemos que los bacilos son anaerobios, carecen de citocromo, sí son peroxidasa y catalasa negativos, van a fermentar azúcares. Su temperatura óptima de desarrollo va a ser entre 4 a 69 grados centígrados. En cuanto a los cultivos, como son estos anaerobios, vamos a usar medios reductores, como por ejemplo el tioglicolato o el caldo de carne, ¿no? Bien, de todas las especies, solo 4 tienen importancia clínica, ¿no? Solo 4 especies van a ser patógenas y son principales. Las principales son el Clostridium tetani, que es una de las causas del tétanos. Es una enfermedad que se caracteriza también por intensa rigidez muscular, tipo espasmos, ¿no? Estos espasmos van a resultar de la acción de las toxinas, ¿no? Del Clostridium, como es la tetanopasmina. Tenemos la otra especie que es el Clostridium botulinum. Esta especie va a producir el botulismo. El botulismo alimentario, ¿no? Es una intoxicación neuroparalítica producida por la ingestión de una neurotoxina, ¿no? De esta especie. También va a ser de elevado riesgo de letalidad. El diagnóstico de laboratorio para esta especie se va a dar, se va a identificar el tipo antigénico de la toxina. Con el cultivo de agar de yema de huevo, esto se da por acción de la fosfolipasa C, que es la enzima del Clostridium. La otra especie va a ser el Clostridium difficile, que va a producir colitis pseudomembranosa. Este es un bacilo gram positivo, aerobio estricto, formador de esporas también. Este se va a localizar en el intestino. En cuanto a la patogenia e inmunidad, esta va a poseer 2 toxinas, ¿no? Como son la enterotoxina y la citotoxina. Estas van a dañar a las células del intestino y así va a provocar diarreas, ¿no? También se va a dar por el uso de antibióticos. Y el tratamiento para esta enfermedad va a ser la suspensión de los antibióticos. Su crecimiento también se puede dar en caldo de glucosa, carne picada y las reacciones con leche, ¿no? También son útiles por su fermentación. El agar de yema de huevo también para identificar la fosfolipasa. La cuarta especie es el Clostridium perfringens, que va a causar la gangrena gaseosa a nivel del intestino. No, muchos producen colonias grandes elevadas, de bordes enteros. También otros van a producir hemólisis en el agar sangre. La intoxicación alimentaria se va a caracterizar por intensos calambres, diarreas, vómitos, que se va a iniciar luego de las 8 o 22 horas. La necrosis de los intestinos puede provocar también septicemia, ¿no? Ya en casos extremos. En agar de sangre se va a observar doble hemólisis, ¿no? Que son alfa y beta hemólisis. El agar tioglicolato también, en este agar van a crecer rápidamente este tipo de especie. Bueno, esos fueron las 4 especies, ¿no? Más importantes, ¿no? Más importantes en el campo clínico. En cuanto a la información del medio de cultivo que se va a usar, el agar tioglicolato, que es uno de ellos, tenemos que la formulación del agar tioglicolato se va a usar para identificar este tipo de bacterias, ¿no? Como el Clostridium. ¿Por qué? Porque este es un agente reductor y los Clostridium son anaerobios. El caldo tioglicolato también se va a considerar un medio de enriquecimiento no selectivo,
¿Por qué? Porque permite el desarrollo de la mayoría de las bacterias no exigentes. Los requerimientos nutricionales van a ser proporcionados por el extracto de levadura, el digerido pancreático y la glucosa, ¿no? Asimismo, también el tioglicolato y la L-cisteína actúan como agentes reductores, ¿no? Que son los que contienen los grupos sulfidilos en este caso. Y los ingredientes del tioglicolato vendría a ser el agar, de la cisteína, la caseína, perdón, la glucosa, el cloruro sódico, la levadura, la resarucina también, ¿no? Y la cistina. Y el tioglicolato también propiamente dicho. Además, también el otro medio de cultivo que se va a utilizar para identificar estos Clostridium va a ser el caldo de carne, que contiene carne de corazón cocida, glucosa, proteosa, perdón, y cloruro de sodio. Bueno, los mecanismos que se llevan a cabo durante el proceso del desarrollo en estos cultivos van a ser la sacarólisis y la proteólisis. Bueno, estas bacterias, para llevar a cabo su metabolismo, van a utilizar los ácidos grasos de cadena corta. A este proceso se le va a llamar sacarólisis. Al ser utilizado, estos ácidos grasos de cadena corta va a cambiar de color, ¿no? La carne picada, como en su contenido tiene ácidos grasos de cadena corta, y al cambiar de color, eso nos va a indicar como que vamos a un estudio más. Y en cuanto a la proteólisis, aquí las bacterias utilizan mucho para su metabolismo las proteínas, ¿no? Entonces, durante ese proceso va a cambiar de una coloración medio verdosa, de medio verdosa va a cambiar a algo rojiza, ¿no? Cuando hay una digestión rápida de las proteínas. Entonces, la proteólisis y la sacarólisis la van a desarrollar las bacterias anaerobias. Y bueno, la proteólisis se va a dar por la degradación de las proteínas, ¿no? Debido a la acción de las enzimas. Estas enzimas van a ser las peptidasas, ¿no? O también por medio de la degradación celular. Eso sería todo, doctora. Muy bien. Mire, cuán importante es en la hora de repaso y que también otro compañero también haga. Mira, me había quedado al pendiente de la sacarolisis y lo que es la proteólisis. Mire, cuán importante es ver visualmente el metabolismo de estos Clostridium, ¿no? Que nos había quedado pendiente, ¿no? Como tenemos varias cosas que hacer, me olvidé de ese tema que lo habíamos dejado para estudio, para que lo revisen, ¿no? Porque lo importante es que lo han revisado, que nuestra preocupación era esa y ya lo tenemos, ¿no? Como tema de examen. Qué bueno. No lograste enfocar, ¿cómo se llama? Nada de la práctica, porque lo ideal es de que, o sea, sí hagan su parte teórica, pero que también enfoquen parte de la práctica, o sea, los resultados, ¿no? Para ir viéndole a las bacterias, para ir viendo como un repaso, ¿no? Para así ver ¿cómo se llama? Lo que es por ejemplo, las esporas, ¿no? Cómo se tiñe la espora con el verde malaquita y todas esas cosas. Eso es lo único que te faltó, pero está bien. A ver, una pregunta o dos preguntas por compañero, ¿les parece? Estamos con tiempo, 2:26, no, una pregunta nomás. A ver, ¿quién va a preguntar a su compañera? A ver, chicos, una pregunta, por favor. Si no, llamo, porque tiene que haber una pregunta a su compañero. Se supone que todos han entendido muy bien, porque esto es un repaso, pero alguien tiene que hacer una pregunta. ¿O quieren que llame? Pedro, ¿llamo? Sí, doctora, ya que no hay Ya que no hay voluntarios. Ya, a ver, Yanela Javier, ¿puedes hacerle una pregunta a tu compañera? ¿Yanela? ¿No está Yanela? Yanela. Tomaré lista porque parece que no está. A ver. Sí, Hola. Está un poco lento mi internet, pero recién Uy, ya, iba a poner falta, ya yo decía, qué raro.
A ver, Yanela, a ver, hazle una pregunta a tu compañera, algo relevante, por favor. No cualquier pregunta tampoco. Bueno, a mi compañera le entendí todo y me quedó claro todo. No tendré una pregunta, doctora. ¿Qué le podría preguntar? De repente, acerca de la práctica, hay Usted varias dijo cosas, por ejemplo, que han quedado en el esto, ¿no? La clasificación, por ejemplo, de las esporas, porque realmente el verde de la malaquita, cuando nosotros estamos frente a los Clostridium, sí es cierto, porque la entidad clínica son diferentes, ¿no? Completamente diferentes, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero de todas maneras, igual, cuando lo vemos en el microscopio, casi todos tienen la misma morfología, excepto por sus esporas. Entonces, una las tienen terminal, otra las tienen subterminal y otra la tienen terminal, ¿no? Y que eso, en todo caso, no lo mencionó, entonces de repente sería una pregunta, ¿no? claro, usted mencionó eso de lo práctico, ¿no? Entonces yo quería saber, entonces, ¿por qué se usa, ¿no? El medio de triglucogato, ya que es en lo práctico. ¿Ya? ¿El medio cuál dijiste? Tioglicolato. Ah, el tioglicolato. Bueno, sí lo mencionó, ¿ah? ¿Por qué se utilizaba el tioglicolato? Pero a ver, de nuevo, de todas maneras, a ver. Bueno, sí, porque se usa para identificar el Clostridium, ya que es un agente reductor. Y como los Clostridium son anaerobios, entonces se va a tener que usar este medio, ya que es un agente reductor. Claro, es un reductor, ¿no? Reduce y como es anaeróbico, entonces le ayuda y le facilita, ¿no? Muy bien, Doctora, muy bien. Dime, ¿quién me una está llamando? consulta, Cristina. Cristina, dime, Cristina. Usted mencionó que, bueno, como sabemos, la coloración de Wirtz es para determinar las esporas, ¿verdad? Hay varias bacterias que son esporulados, pero usted mencionó que, bueno, el verde de malaquita es el que tiñe de verde las esporas, ¿verdad? Ajá. ¿Hay una diferencia, o sea, en dónde se encuentran esas esporas? ¿O cómo sería? No le entendí bien esa parte que dijo Ya. Por ejemplo, y esa podría responder su compañera Montalbán, que está dando el examen, ¿no? Por nombrarles una, por ejemplo, el tétane es terminal. No, es una deformación que se presenta en la misma bacteria, ¿no? Y en este caso, la espora del tétano se presenta en la parte de la, digamos, inicial de la bacteria, ¿no? Y lo forma como un palito de tambor, ¿no? Pero se es encontraría diferente. dentro. Disculpe. ¿Perdón? Se encontraría dentro de la bacteria como una endoespora. Claro, es una endospora. El detalle es la localización. Unas son terminales, como en el caso del tétano, pero también hay subterminal. Montalbán, ¿quién es la subterminal? Doctora, la botulínica. Claro, la botulínica es la subterminal. Entonces, es importante. ¿Y quién es la central? El perifringes. Perfringes, ¿ve? Entonces, son diferentes formas de deformación. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Entonces, a la hora que vamos a ver en el microscopio, si es cierto, nos podrían mostrar, ¿no? Un Clostridium, pero nosotros no sabemos la entidad clínica, ¿no? No sabemos de dónde vino ese Clostridium, qué sé yo, pero lo colorearon. Pero ¿cómo lo podemos identificar? Por su espora. ¿Correcto? Entonces, vemos al microscopio y en el microscopio vamos a ver que es central, terminal. Entonces, podemos hablar. Este es un Clostridium a ciegas tetani, Clostridium, perfringens, o botulinum, qué sé yo. ¿Ok? Ese es importante. Pero es una endospora, por si acaso. Muy bien. A ver, ¿quién sigue, Pedrito? ¿Algún voluntario que guste continuar o...? A ver, un voluntario. No se demoren mucho, que ya estamos 2:32 y nos faltan 9. Buenas tardes, doctora. ¿Puedo continuar? Soy Luis. Claro, Luis, ¿cómo estás? Te extrañé, Luis. Vamos a Buenas empezar. tardes, doctora. Espero Buenas se encuentre tardes. muy bien de salud. Gracias, hijo, gracias. Ya, Sí, ¿qué vas a exponer, a ver, Luis? algo sencillo sobre rickettsia.
Ajá, la riqueza, ya, muy bien. La Sí, riqueza Prowazeki. Vamos a ver. sí, al Ya, ser a ver. una enfermedad un poco olvidada, ¿no? Sí, pues un poco olvidada, pero existente. Hay rickettsiosis en el Aún. Perú. No es que no hay, por eso les digo, todas estas son emergentes, están saliendo todas. Imagínense la difteria. Y antes que me olviden, chicos tienen que vacunarse. Todo el personal de salud se tiene que vacunar. Así que ahí debe haber una posta cerca a sus casas y tienen que vacunarse porque ustedes están en riesgo, ¿no? Son personas en riesgo, como todos nosotros, ¿no? Ya, muy bien. A ver, empecemos Ya, riqueciosis. Dejo de listo. compartir. A ver, la riqueza es una bacteria muy pequeña, gran negativa. Pertenece a la familia Rickettsiae, género Rickettsia. Generalmente forma esporas, son altamente pleomórficos. Esto quiere decir que se presenta de varias formas, ¿no? En cocos, bacilos o hilos. Ahora, esta riqueza va a causar enfermedades infecciosas que pueden ser transmitidas por aerosoles, mordeduras, picaduras, rasguños, agua o alimentos contaminados. Existen 3 especies que causan patogenia en los seres humanos, como son la Rickettsia rickettsii, la Prowazeki, la Rickettsia typhi. Cada una tiene su denominación, ¿no? Por ejemplo, la Rickettsia typhi eh, va a ser transmitida por pulgas, ¿no? Y va a dar el tifus murino. El tifus clásico va a ser causado por piojos, que es la Rickettsia Prowazeki. Y también tenemos a la Rickettsia rickettsii, que va a ser denominada fiebre de las montañas rocosas, que es transmitido por las garrapatas. Ahora, en cuanto a la microbiología, vamos a ver que es un parásito intracelular obligado. Fuera de la célula no llega a sobrevivir, por eso es que es necesario que esté dentro de la célula. La replicación en el citoplasma de la célula, la riqueza posee una pared celular. Sus lipopolisacáridos es pobre como endotoxina y manifiesta poca actividad cuando se administra en animales. Contiene ARN y también ADN, además de enzimas para realizar el ciclo de Krebs y ribosomas para su síntesis de proteínas. En cuanto a la infección, vamos a ver que esta célula entra y es estimulada por los fagocitosis, ¿no? Una vez fagocitada, va a estar mediada por proteínas OMP A y B. Estas, de ser engullidas, deben degradar la membrana de los fagolisosomas mediante producción de fosfolipasa D y hemolisina C, liberándose en el citoplasma. La movilidad de esta riqueza va a ser gracias a las proteínas RIC-A y RP. Ahora, en cuanto a la infección, vamos a ver que está presentes en ácaros, garrapatas, pulgas y piojos, como ya se les he mencionado. En el ser humano suele vivir en pequeños vasos sanguíneos, ¿no? Y como consecuencia va a causar vasos de inflamación y van a destruir a estos. En cuanto a los síntomas, es muy variado, ¿no? No comparte síntomas con muchas patologías, pero uno de sus síntomas más característicos es la vasculitis, causada por una proliferación de la riqueza en el endotelio de pequeñas arterias, venas y capilares. Estos pueden causar daños endoteliales de diferentes órganos, ¿no? Como pueden ser piel, pulmón, hígado, riñones, y también puede llegar hasta el encéfalo. Ahora, para el diagnóstico, se ha probado varios tipos de diagnóstico, entre las cuales vamos a tener, ¿no?, pruebas moleculares de inmunohistoquímica y también de cultivo celular. Se ha usado métodos serológicos, pero no se puede diagnosticar la enfermedad a inicios. Es por eso que no se ha usado mucho para un diagnóstico temprano. Ahora, entre las pruebas serológicas tenemos el que se usa y es
rápida, ¿no? Y también es barata. La prueba serológica por medio de inmunofluorescencia es barata, es fácil de usar, pero el problema es que hay reacciones cruzadas, ¿no? Generalmente entre los diferentes tipos de género de rickettsia. Es por eso que se ha usado más el Western blot asociado a inmunoabsorción cruzada, que nos puede dar ya la determinación del género de la especie de la rickettsia. Acá podemos identificar a qué género pertenece la rickettsia que se va a hacer el estudio. También tenemos la inmunohistoquímica, el cultivo celular y la amplificación por medios de PCR convencional. Esto lo podemos usar en el diagnóstico temprano. Es muy específica y nos puede dar varias copias del ADN o tanto ARN que esté presente en ese momento. En cuanto a los cultivos, en las tinciones vamos a ver que podemos usar varias tinciones. En Maquiavelo vamos a encontrar a las bacterias que se ven de color rojo brillante en un fondo azul. En la tinción Castañeda vamos a observar que se ven las bacterias de color azul sobre un fondo rojo. También se puede usar Giemsia, en las cuales las bacterias se van a tornar un púrpura azulado. En cuanto al tratamiento, el tratamiento efectivo es con cloranfenicol. Generalmente la mejoría llega a 24 a 36 horas. Si es que no hay mejoría o se tiene que cambiar algún medicamento, se usa tetraciclina como segunda línea. Y bueno, eso sería todo en cuanto a rickettsia. Muy bien, Luis. Es una entidad realmente poco conocida. Hay que pensarlo mucho cuando es, sobre todo en zonas a veces endémicas que dan, generalmente en la zona donde hay, ¿cómo se llama? Vectores. En este caso, pues, ¿cómo se llama? Nuestra sierra, en la que hay todavía, pues, presencia de adobes, ¿no? ¿No? Quincha, donde se alojan, pues, los piojos, las pulgas, las garrapatas, ¿no? Casi en la ciudad, pues, no vamos a ver la rickettsia. Entonces, tenemos que tener la parte epidemiológica, dónde viene el paciente, ¿no? Y ver, pues, ¿no? Cuando tenemos una vasculitis, no solamente pensar que es una inmunológica, ¿no? Porque siempre que hay una vasculita, no, es inmunológica. Pero no, pues van asociados con otras sintomatologías que tenemos que relacionarlo con esta enfermedad. La rickettsiosis hay en el Perú, no hay muchos casos aislados, pero hay en el Perú, ¿no? Entonces, ninguna enfermedad ha desaparecido, ¿no? Esta está emergiendo, más bien ahora ya está viendo casos nuevos, como por ejemplo esto de la difteria, que ya no lo teníamos hace 20 años, pero sin embargo lo seguíamos estudiando hasta que finalmente, miren, eso significa que está en el ambiente. Lo que pasa es que las cadenas de vacunación pues han fallado ahora en la pandemia, ¿no? Y ahí se están viendo los problemas, ¿no? La prevención ha fallado, eso del Ministerio de Salud, han tenido que ir casa por casa. El temor era grande, pero la prevención era importante, ¿no? Había gente que debería haber estado trabajando y si no iba pues a una posta, tenían que ir casa por casa, ¿no? Para evitar los contagios. Bueno, es todo un tema de salud que posteriormente seguramente ya se va a reflexionar, ¿no? En cuanto a lo que es este nuevo caso y hay más casos ahorita ya reportados. Lo que pasa es que no sale en la prensa, ¿no? Pero que estos casos, como la rickettsiosis, por ejemplo, es de que a veces ni lo pensamos, ¿no? Ni lo pensamos. Cuando ustedes sean médicos, si alguno es médico internista, a veces no lo pensamos, pero si preguntamos bien de dónde viene usted, en qué localización ha estado, dónde ha estado, tengo por seguro que sí pueden ir pensando en estas enfermedades. Una pregunta de sus compañeros, o si no yo llamo, a ver, por favor. Está muy bien, Paula, has hecho una buena revisión. Y antes para decirlo, ¿no? Si es bien cierto, hay muchos exámenes que de repente el costo es menor, como tú decías, Luis, pero igual no es un análisis de rutina, por lo tanto, a donde se envían estas muestras, y siempre es bueno saber, es al Instituto Nacional de Salud, que está frente al Hospital Revalliati,
¿no? Que nos da el Western blot, de que nos da la confirmación, ¿no? Se envía el suero, ¿no? A Lima y se manda al ministerio previa coordinación y ahora por internet, si es que hay internet en la localidad, se le envía los resultados, ¿no? Otros de inmunofluorescencia que también se hace en la confirmación, ¿no? Listo. ¿Quién es el nuevo, el que pregunte? Mire que estoy colocando nota a la que pregunta. ¿Por qué andan todos temerosos? No hay... A ver, preguntaré entonces. A ver. A ver, Caterín Milagros, del Milagro, ¿qué le puedes preguntar a tu compañero? A ver, doctora. Inventan, yo creo que no están en la clase ustedes, ¿ah? No sé qué están haciendo, están pensando todavía. Ya deberían haber hecho una pregunta. Yo ya me hubiera preguntado 5. A ver, una pregunta a tu compañero. Caterín. Doctora, un momentito, porque estamos con mi bebé. Ah, No bueno. me dejan estar con el teléfono. Ya. Te espero, Caterín. Una consulta. Sí, Cristina. Sí, Luis mencionó que en la coloración de Yensa se tiñe, que se realiza en la sangre, ¿verdad? Con frentes sanguíneos se tiñe de color púrpura azulado. ¿Qué dices, Paul? Sí, correcto. ¿Qué dice Luis, perdón? La coloración YEMSA nos va a dar un color púrpura azulado. Yo había apuntado púrpura rojizo, pero creo que estaba mal. Varía, ¿no? Hay veces se torna, pero más predomina el púrpura. Entonces, si uno Ok. ve un tono púrpura, ya puede decir que es riqueza, bueno. Ya. Claro, eso sería pues. Yo creo que con eso salva la pregunta. Sí, más es púrpura y en el laboratorio inclusive lo vemos, ¿no? Es que también es importante los tiempos que se ve en la hora de la coloración, ¿no? Cómo capta el colorante. Entonces, cuando uno está bien hecho y en los tiempos adecuados, es de color púrpura. Ya cuando está mucho más tiempo, de color medio azul. Entonces, pero igual tiene una característica. ¿Es intra o extracelular? Las riquezas Luis. son intracelulares. Perfecto. Buena respuesta. Correcto. Intra, ¿verdad? Ya está. Sí, son Caterina, lo dejamos obligados. para otro momento tu pregunta. Perdón, no entendí. ¿Qué, Cristina? No la escuché bien. Intracelular, ¿verdad? Sí, son Intracelular. intracelulares, son obligados, porque fuera de ella no pueden vivir. Sí, Claro. así es. Gracias. Muy bien. Entonces sigamos. ¿Quién va a seguir, Pedro? A ver, ¿Puedo seguir? Isabela. No, buen día. Ya. Está bien. ¿Doctora o Isabela? No sé quién levantó primero la mano. Isabela levantó la mano en la vez anterior, junto con Luis. Luego seguiría ya, Carlos Isabela. y luego Claro. no sé quién era. Ya, entonces primero Isabela, después sigue Caroline, ¿no? Claro, y después Yanela. ¿Está bien? Ya, doctora. Doctora, tengo una pregunta en eso de Luis. Hay una proteína que tiene el virus de la bacteria de la Rickettsia.
qué es lo que es la diferencia en tipos de especies de Rickettsia. Pero quiero saber cuál es la proteína que más destaca. A ver, Luis, ¿qué respondes a eso? A ver, espérenme un momentito. A ver, de repente repítele la pregunta, por favor. O sea, la bacteria de la Rickettsia tiene unas proteínas en su superficie, pero hay una de ellas que destaca más y en las cuales se presentan como un grupo de fiores manchadas. Y eso le hace diferenciarse de subtipos de Rickettsias. Entre las proteínas que tienen, las principales son las proteínas OMP A y B. Estas se engullen y degradan la membrana del fagolisosoma. O sea, Ajá. el fagosoma que se forma, ¿no?, al absorber a la bacteria, hace que se degrade esta membrana mediante fosfolipasa D y hemolisina C, haciendo que se libere en el citoplasma y seguir su ciclo de replicación, ¿no? Muy bien, Gracias. Sí. Muy bien. Muy bien, mira, una pregunta bien sofisticada y bien respondida. Te felicito, Luis. Muchas gracias. Ya. Bien, muy bien. Entonces, ahora seguimos. ¿Con quién era? ¿Quién era la que estaba primero? Isabela, creo, ¿no? Isabela, ¿sí? ¿Nakamura? Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Sí, buenas tardes. Voy a hacer la práctica número 13, que es la observación de cultivos y láminas coloreadas con Bartonella. Bueno, la Bartonella es un bacilo gran negativo, pequeño, multiflagelar, que puede ser cultivado en muestras de sangre biopsia. Es intracelular, aerobio y oxidasa negativo, y su requerimiento es exigente, crece en medios enriquecidos. Solo 5 tipos de Bartonellas están asociadas a enfermedades humanas. La Bartonella basiliforme, que causa la fiebre de Lorolla, la Bartonella quintana, que causa la fiebre de las trincheras, la Bartonella genseriae, que causa la enfermedad del arañazo de gato, la Bartonella claritgeiae, que causa endocarditis, y la Bartonella elizabethae, que causa endocarditis también, pero esto es muy raro. La Bartonella es una enfermedad aguda, febril, que consiste en una anemia grave seguida de una erupción cutánea. Es endémica en países como Perú, Ecuador y Colombia. El agente es el mosquito Lutzomie, que es también llamado manta blanca. Este es un mosquito muy pequeño, requiere condiciones de humedad y solo las hembras son las que se van a alimentar de la sangre. A través de la picadura de la lutzomía se va a transmitir la Bartonella, que va a tener 3 fases, que es la incubación, en donde se va a ver el endotelio parasitado. La segunda es la fase hemática, que se presenta la anemia y la fiebre, y la tercera la fase histoide, que se va a observar las verrugas. Los materiales que se necesitarían para hacer la práctica son las láminas coloreadas con Bartonella y el colorante Leishman. Este colorante contiene eosinato de azul de metileno, eosinato de violeta y azul de metileno disuelto, esto en alcohol metílico. Este colorante de Leishman es para muestras de sangre periférica, frotis de médula ósea, o para estudios también citológicos de elementos recogidos por punción, raspaje o concentrados de células de derrames cavitarios. El procedimiento de esta práctica va a ser,
hacer el frotis y luego secarlo a temperatura ambiente. Se va a incubar, se va a cubrir la lámina con 20 gotas de este colorante y se va a dejar secar por 3 minutos. Luego se va a colocar 20 gotas de agua destilada en la lámina. Macroscópicamente veríamos un frotis satisfactorio sería tener un color rosa uniforme. Si el color fuese rojo es porque ha habido una actuación del colorante por mucho tiempo. Y si fuese de color medio gris o azulada es porque ha habido, el colorante estuvo por mucho tiempo. El anterior, disculpen, era por poco tiempo, no sé si lo dije bien. Microscópicamente se verán las plaquetas azuladas con pequeñas granulaciones. Cuando se hace una poca coloración, se verán de color pálido, y si hubo mucha coloración también, estas plaquetas se verán de color medios púrpuras oscuros. Es todo. Está muy bien, Isabela. Y este vector, que es la famosa luxomía, la manta blanca, ¿tiene algún lugar de hábitat? En algunas zonas geográficas hay más incidencia, porque el vector es el que transmite la enfermedad, entonces hay que buscar al vector. ¿En qué zonas del Perú encontramos a la luxomía? Considero que podrían encontrarse, por ejemplo, en lugares donde hay como empozamientos de aguas, o por ejemplo tal vez en algunos cerros o asentamientos humanos donde no hay correcto, o sea, no llega el agua como en nuestras casas y los tienen que tener en cilindros. Ahí podría también estar la luxomía, porque está en ambientes que son húmedos. O sea, buscan la humedad. Claro, buscan la humedad. ¿Y cuáles son las zonas geográficas donde más se ha visto la bartonelosis? ¿Te acuerdas? ¿Quién me puede responder eso? Yo, doctora. A ver. Por ejemplo, en Ancash es un lugar donde hay bastante predominio, también en Cusco, con menor porcentaje, Cajamarca, en Amazonas, en Lima, en menor cantidad, en Piura también. Hay áreas epidémicas que han sido identificadas, ¿no? Y la mortalidad durante los brotes son altos. En otros lugares, por ejemplo, está el Alto Amazonas también, ¿no? Pero en general, como les repito, Ancash, Cusco, Cajamarca, Amazonas, Lima, Piura. Esas son las ciudades o departamentos que, sobre todo Ancash, que han registrado incluso más del 50%. Es lo que he podido leer durante las semanas. Claro, Ancash, ¿no? La zona. Esas zonas que has nombrado, lógicamente también hay un poco en la costa, pero tienen una razón, tienen una altura, que vive el mosquito, le gusta vivir en esas zonas, ¿no? Una altura que ahorita no me acuerdo exactamente, por eso lo estaba tratando de buscar. De 500 a ¿no? 3.200 metros sobre el nivel. Así es, de 500 a 3.000 metros, ¿no? Cuando ya es más altura, ya ese vector no vive, entonces no transmite la enfermedad. Entonces, ese es importante, porque a las zonas cuando vayan a hacer su serum tienen que estar bien empapados de estas enfermedades, porque como les digo, sí existen. En el internet hay un mapa geográfico, ¿no? Que abarca casi toda la parte del norte, toda la parte del centro y una parte del sur, ¿no? Que es donde vive esta manta blanca.
Muy bien. Vamos a considerar a Pedro, que le ha preguntado también a su compañera. ¿Y a quién sigue Pedro? Allá, acá había voluntarios. Luego El seguía, voluntario. Vaya anotando tú los voluntarios, sí, acá cosa estoy que... anotando. De ahí siguió Caroline, no me equivoco. Ya. Caroline, luego sigue Bien. Yanela, y luego sigue Eileen. No, luego sigue, perdón, Caroline, luego seguía Yanela, luego seguía Wendy, y luego sigue Eileen, y así vamos, porque así he estado bien. Hoy Cristina te vi tarde. Ya. Caroline y Yanela seguirían. Ya. Listo. Muy bien. Caroline, ¿no? Sí. Yo voy a hablar acerca de la práctica acerca de Pseudomonas. La práctica Ya. 9. No me confundo. Bueno, comenzar que la Pseudomonas... Sí se me escucha, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí te escuchamos, Está. sí. Ok. La Pseudomonas en sí es una familia muy grande y va a incluir aproximadamente 200 especies, en la cual la más importante sería la Pseudomonas aeruginosa. Bueno, en sí, en general, son bacilos gram negativos. Su forma podrían ser rectos o tal vez podríamos encontrarlos ligeramente curvados. En sí, Pseudomonas significa falsa unidad y pues es por la misma razón de que se van a disponer en parejas, pero a veces da la apariencia que es una sola. Son aerobios facultativos. Por, por esta misma razón, hay una presencia de la enzima del citocromo oxidasa. Y mediante esta prueba de la oxidasa se va a poder distinguir de otras bacterias como las enterobacterias y hubo una última que leí que eran las estenotropomonas, las cuales estas darían negativo, pero las pseudomonas dan positivo a poseer el citocromo oxidasa. Bueno, también algunas especies van a producir ciertos pigmentos. ¿Y cuáles pigmentos? Uno de ellos podría ser la piocianina, que es un color medio azul, la pioverdina, medio verde amarillento, la piorubina, que es un pardo rojizo, y la piomelanina, creo. Esta bacteria es un patógeno oportunista, ya que va a infectar a pacientes que usan antibióticos de amplio espectro, y estos antibióticos en sí van a inhibir las poblaciones bacterianas intestinales. Y es por esto que las pseudomonas van a aprovechar la situación, como también en los pacientes que tienen unas muy bajas defensas. Por esta razón, va a afectar a pacientes inmunodeprimidos, a las personas que tuvieron, a las personas que tienen zonas quemadas, con fibrosis quística, y también van a ser responsables aproximadamente del 10 al 15% de infecciones nosocomiales. Con respecto a la localización, vamos a encontrar, es una bacteria ubicua, lo vamos a encontrar en todas partes, por ejemplo en el suelo, en compuestos orgánicos, en el agua, en vegetaciones, como les decía, en ambientes hospitalarios, pero en sí pueden vivir en superficies secas, como también en objetos inanimados, pero particularmente tienen una predilección por los lugares o por los ambientes húmedos o mojados. Por ejemplo, en las piscinas, suelen contaminar piscinas, estuches de los lentes de contacto, material médico como los catéteres. Las pseudomonas bueno, debido a su amplia distribución, ¿por qué puede estar en varias condiciones ambientales o en lugares o en cosas? Porque en sí esta bacteria tiene requerimientos nutricionales mínimos, no es una bacteria exigente. Como también
son bacterias que son resistentes a muchos antibióticos y también lo podemos encontrar dentro de desinfectantes, o sea, no son resistentes también a los desinfectantes. Con respecto a al diagnóstico de laboratorio, en la microscopía vamos a ver que son, si le hacemos una tinción de Gram, por ser bacilos gram negativos, van a tener por poseer una pared muy delgada de péptido glucano y va a tener una coloración medio rosada. Y también, como les comentaba, por ser una bacteria con exigencias muy mínimas, y va a poder crecer tanto en agar sangre, en el McConkey, y lo fundamental en la práctica se enfocó en el agar cetremicida. Bueno, el agar cetremicida es un medio en el cual va a favorecer el crecimiento de estas pseudomonas, es un medio selectivo, va a estimular también, como les comentaba, las pseudomonas suelen tener pigmentos y algún componente del agar cetremicida va a permitir que produzca estos pigmentos, como también, por ser selectivo, va a inhibir a otras bacterias. Los componentes del agar cetremicida, el mismo nombre tiene cetremicida, que es el inhibidor. Es el que de alguna manera va a desestabilizar la membrana de la flora acompañante. ¿Y cómo hace esto? Va a liberar tanto nitrógeno y fósforo de la flora acompañante. Pero esto no va a pasar en las pseudomonas. Estas van a poder resistir y por esta misma razón es un agar favorecedor para su crecimiento. Para que puedan producir sus pigmentos están los componentes del cloruro de magnesio, como también del sulfato de potasio. Estos van a permitir que produzcan sus pigmentos. También va a requerir de compuestos nutritivos, que acá estaría el glicerol y la peptona gelatinasa. Y por ser un medio sólido, va a poseer el agar-agar. Le va a dar este medio solidificante. ¿Qué vamos a ver en el agar cetremicida cuando colocamos esta siembra de pseudomonas? Vamos a ver un color, una pigmentación verdosa. ¿Y por qué? Porque por sus mismos pigmentos, va a tener pigmentos tanto el azul, que es la piocianina, y la pioverdina, que es un tipo amarillo verdoso. Pero en combinación va a salir más un color medio verdoso. Y también no olvidar que también tiene un olor característico, que es el color de uvas fermentadas. Bueno, el tratamiento suele ser un poco frustrante porque suele ser muy multiresistente a varios antibióticos. Es por esto que se suele a veces realizar una combinación de antibióticos efectivos. Por ejemplo, uno de ellos sería la combinación de aminoglucósidos y de beta-lactámicos. Creo que era así. Y con respecto a la prevención y control, bueno, en sí, el control sería demasiada limpieza, un buen lavado de manos, el uso de batas y guantes a la hora de estar en el laboratorio o en el hospital. También acompañarlo con una buena limpieza tanto en las maquinarias, en los instrumentos médicos, para evitar que las pseudomonas se queden en estos instrumentos, porque como les comentaba, pueden vivir en objetos inanimados. Y bueno, en los hospitales suele ser un poco difícil, ya que se suelen encontrar en cualquier depósito de agua. Por eso que a veces es un poco complicado esos intentos de eliminar las pseudomonas en los hospitales. Bueno, eso sería todo. Ya, muy bien. Hablar sobre la pseudomona realmente es muy amplio. Existe en todo lugar, en toda la zona donde efectivamente, lugares secos también,
más en lugares húmedos, ¿no? Se han hecho muchos estudios acerca de la pseudomonas y se han encontrado en todos los líquidos, incluyendo los desinfectantes. Las carbonas también. Ajá. Claro, sí, en los hospitales, por eso existen en los frascos, por decir uno, ¿no? De lo que es ¿cómo se llama? El equipo de curaciones, ¿no? Donde hay frascos incluso de desinfectantes, están rotulados con fechas que debe cambiarse, justamente gracias a esta pseudomona que persiste en estos lugares. Existe hoy mismo, se han hecho estudios acerca del jabón líquido. En el jabón líquido también existe, ¿cómo se llama? La pseudomona, ¿no? Entonces, hay gente que por ahorrarse los envases, qué sé yo, se vacía de frascos grandes, ¿no? ¿Cómo se llama? Los detergentes, ¿no? En este caso los jabones líquidos, ¿no? Y ahí es cuando justamente se contamina, ¿no? Hay contaminación y lógicamente contamina al personal, ¿no? De enfermería, qué sé yo. Incluso cuando se hacen procedimientos invasivos en casos de cambios de sonda, ¿no? De nasogástrica, vesical, ¿no? Qué sé yo, diferentes tipos de cosas, tubos endotraqueales. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Muchas veces es burla que uno tiene que colocarse doble guante para poder evitar la contaminación y no utilizar los guantes comunes, las manoplas que le llamamos nosotros, sino utilizar los guantes quirúrgicos, ¿no? En la que se encuentran estériles, porque también se encuentran contaminados. Entonces, hablar sobre la pseudomonas de contaminación es muy grande, ¿no? En todos lados se encuentra. Lo único que está buscando esta bacteria es una oportunidad para poder reproducirse y contaminar, ¿no? ¿Dónde más puede contaminar? Pues lógicamente donde se encuentran los pacientes inmunodeprimidos y lógicamente también en sala de operaciones, porque de hecho que en una sala de operaciones se trabaja pues lógicamente con apertura del abdomen, del tórax, qué sé yo, y lógicamente al haber, digamos, cuando se rompe alguna de las barreras no inmunológicas, como en este caso la piel, lógicamente comienza el problema, ¿no? Entonces ahí viene. Otra de las cosas importantes es que encontramos muchos casos de neumonía por pseudomonas, ¿no? En la que son drogoresistentes y, bueno, tenemos que utilizar grandes cantidades de combinaciones ¿cómo se llama? De antibióticos combinados, no tan sencillo como la amoxicilina con el ácido clavulámico, ¿no? Utilizamos cefalosporinas o los carbapenenes como el meropenem, ¿no? El imipenem, ¿no? Dependiendo de la calidad ¿cómo se llama? Del establecimiento, ¿no? Porque también son productos caros, ¿no? Lo que tenemos que emplear. Y cuando ya nos venció, pues, como se dice, a llorar el río. Entonces hay que tener mucho cuidado de no contaminar a nuestros pacientes. Por eso es que salen con neumonías intrahospitalarias, infecciones intrahospitalarias, en pacientes que son inmunodeprimidos como diabéticos, ¿no? Ancianitos, niños, neonatos, ¿no? Que hay que tener cuidado sobre todo, si vamos de un paciente a otro, pues tenemos que lavarnos las manos, cambiando la bata, cambiarnos también los guantes, ¿no? A veces ese tiempo es muy importante para el paciente, ¿no? Y para uno mismo también, ¿no? Muy bien. ¿Quién le pregunta a su compañero? O a su compañera, perdón. La ve. Claro, a ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Wendy? ¿Quieres preguntar? ¿Wendy Flores? No. Pero yo ya pregunté, Luis. Ah, ya preguntaste. A ver. Sí, pregunté, Luis. ¿Verdad? No te había puesto tu nota, Wendy. Ya te estoy colocando tu nota. Sí, pues. A veces estás conversando, no te cuento. Ya te puse. Ya, a ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Jocelyn? ¿Astor? A ver, sí, ¿Quiere doctora. preguntar? A ver, Sí. pregunta, Bueno. por favor. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, quisiera saber, cómo lo hace la pseudomona, más que nada, ¿en qué temperaturas va a crecer más que nada esta bacteria? Bueno, esas bacterias suelen ser
o sea, son muy resistentes, podrían crecer tanto en ambientes fríos, porque me parece que leí que se pueden encontrar en congeladoras, como también en temperaturas ambientales. No entendí la pregunta, disculpe, estaba medio entrecortado. ¿Qué preguntaste? Disculpa, Ya. La que es la bacteria Pseudomonas va a desarrollarse en qué temperatura se desarrollan y van a crecer, en qué medios crecen estas bacterias. Ya, responde por favor Sí, doctora, como le decía, me pareció ver de que suele ser, tiene una predilección por la temperatura corporal, pero también podría resistir a temperaturas menores de tal vez de 50 grados centígrados. Y también me pareció leer de que podrían estar refrigeradas, o sea que podrían resistir temperaturas frías. Aproximadamente tal vez podría ser de 20 tal vez a 50 grados centígrados. ¿Sabes la respuesta, la que preguntó? Ay, espérate. Sí, doctora, pero yo lo voy a hablar luego, porque también voy a hablar sobre ese tema. Ah, caray. Si no, lo digo ahora, si no mi exposición. El momento es el momento. Dilo de una vez. Pero tiene predilección aproximadamente a los 37 grados, que es la temperatura corporal, pero creo que también se puede regir una temperatura a un intervalo tal vez de 20 a 50 grados centígrados, o por ahí, no exactamente. Sí, doctora, yo también he leído y las temperaturas que más o menos etimológicamente lo nombra es de 37 grados a 42 grados Celsius y ellos van a crecer en un medio simple, pero también se dicen que ellos no se van a poder reproducir en un medio ácido. Ah, sí, no, claro, recordar también del agar, como les comentaba, podrían crecer en el agar de McConkey y el McConkey nos da esa... si llegan a formar lactosa o no, y estos no fermentan lactosa, y no, bueno, no estarían en un medio ácido, como dices. O sea, ¿soportan medios ácidos o soportan medios alcalinos? Alcalinos. Soportan medios alcalinos, más que ácidos. Sí, porque, bueno, relacionándolo con el de McConkey, no son fermentadores de lactosa y no producen ácido. Bueno, sí soportan un poco más los alcalinos, por eso se encuentran en los jabones. Acuérdense que los jabones son alcalinos. Sí, soportan, sí, pero me refiero a que no es tanto ácido, sino que alcalinos, como dice, como también neutros, por esa misma razón que pueden infectar al humano. Muy bien, avancemos porque si no nos gana la hora. Muy bien, chicas. ¿Quién preguntó último? ¿Quién fue? Pseudomonas ha hecho esto, cóndor. ¿Quién preguntó? Perdón que no lo... Astor. ¿Cristina? Astor, Astor. ¿no? Ya, listo. Ya, continuemos. Continuemos, por favor, que ya faltan 30 minutos nada más. Pedrito, ¿quién sigue? ¿Tú tienes la lista? Sí, seguía Yanela. Doctora, ¿me escucha? Sí, Yanela. Sí, doctora. Ya, perfecto, Yanela. Yo voy a hablar primero Clostridium. Clostridium. ¿Les ha gustado el Clostridium? Sí. Ya, a ver, Yanela. Voy a hablar sobre, ¿no? ¿Qué es el Clostridium? Que es una bacteria aeróbica, ¿no?
También sabemos que es un bacilo gram positivo, parasitas y saprofitas. Y bueno, no son móviles también. También su descripción tienen flagelos que tienen una forma de un fósforo, ¿no? También sabemos que los clostridios tienen una presencia de endosporosas. También su metabolismo es aeróbico estricto, tiene una incapacidad para reducir sulfatos a sulfitos. Y también, ya que es gram positiva, también su pared celular es una gram positiva. Este Clostridium crece a temperaturas de 37 grados y a un pH de 7 y 7.4. Entonces, de modo que son fácilmente se inactivan, ¿no?, a un pH ácido o básico. Sabemos que el Clostridium se divide en varios tipos. Entonces voy a hablar, se divide, ¿no? Lo más importante son el botulinum, que es un organismo productor de una toxina, ¿no?, que causa el botulismo. ¿Qué es el botulismo? Que es un desorden neurológico agudo, potencialmente letal. También está el Clostridium perfringens, que causa desde intoxicación alimentaria hasta gangrena gaseosa. Es también una de las causantes, ¿no?, de una enterotoxemia. También encontramos el Clostridium tetani, que en el organismo ese es el causante del tétano, ¿no?, caracterizada por una rigidez muscular excesiva. También encontramos lo que es el Clostridium septicum, que es uno de los agentes etiológicos, ¿no?, de las septicemias y una elevada mortalidad que tiene este Clostridium. También sabemos que es el Clostridium sordelli, que mayormente aparece en la flora genital de las mujeres, ¿no?, y que también está involucrado en los casos de choque tóxico, en lo que es después del parto. Ahora, como sabemos que la bacteria Clostridium tetani es un bacilo gram positivo, entonces al cultivarlo los bacilos se tiñen de color azul, pero tras pasar 24 horas de crecimiento, ¿no?, tienden a perder la coloración del gram. Entonces más adelante ya no va a ser azul, sino rojo. Eso es todo también de lo que es el Clostridium. Muy bien. Creo que hemos completado un poco lo de Clostridium, algunas cosas que no se dijeron en la primera exposición que hizo Caterine, pero está bien, ¿ah? Yo creo que ahí ya no preguntemos más para avanzar, ¿no? Porque nos faltan todavía 5 expositores y ya son 3:20. A ver, muy bien, te voy a colocar tu nota. ¿Quién continúa, por favor? Yo, doctora. ¿Wendy? Sí, doctora. Perfecto. ¿Qué vas a hacer, Wendy? Voy a hacer la práctica, la última, la 14, que es de micoplasma, sobre los medios de cultivos especiales. Ya. Para hablar sobre los medios de cultivos especiales de micoplasma, primero tenemos que definir qué es micoplasma, ¿no? Bueno, como ya se mencionó en las clases anteriores, el micoplasma es una bacteria libre, pequeña, y mide entre de 0.2 a 0.3 micras, no tiene pared celular, por ende son resistentes a lo que son las penicilinas que pertenecen a los beta-lactamosémicos, que son del grupo de los bactericidas, ¿no? Entonces no van a producir lo que son lisis o muerte del microorganismo. Pero en sí el micoplasma va a tener lo que es el ARN, el ADN dentro de la bacteria, ¿no? Ese ADN y el ARN va a ser inhibido por el grupo de los bacteriostáticos, que vendrían a ser los macrólitos, ¿no? Como vendría a ser las eritromicinas. Y también las tetraciclinas, las sulfaminas, que simplemente es lo que va a hacer es frenar el desarrollo de la bacteria para que ya no se sigan multiplicando.
esa es en cuestión a la parte, digamos, fisiológica, ¿no? Del micoplasma. Para seguir hablando de micoplasma, existe aproximadamente de un grupo de 125 especies, tipos de micoplasma. Pertenece al orden de Mullicutes y pertenece a la familia de Mycoplasmataceae del género Mycoplasma. Y entre ellas va a resaltar en la bacteria patógena que afecta al ser humano, que es la Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Conocido como el agente de Eyton, que en sí es un anaerobio estricto, ya que todos los demás grupos de micoplasma son anaeróbicos facultativos. Y también tienen de forma basilar, o sea, en forma de bacilo, o pleitoformo, ¿no? Que puede cambiar de forma, son gram negativos. Ya bueno, volviendo al Mycoplasma pneumoniae, que es el patógeno que puede causar una neumonía típica, se reacciona de la siguiente manera. Cuando el Mycoplasma pneumoniae ingresa al organismo, va a afectar lo que es a nivel de la parte ciliar del epitelio respiratorio, ¿no? ¿Me están escuchando, doctora? ¿Aló? ¿Aló? Sí se escucha. Ya. Sí se escucha, ya. Cristina. Ya, es que estoy en el celular, doctora. Ya, No, se te continuando. escucha bien y ni siquiera entrecortado, ¿ah? Está muy bien. Está bien. Como estoy con el celular, cuando el Mycoplasma pneumoniae ingresa al organismo y se adhiere al epitelio ciliar. Ahora sí, no sé qué pasó, ¿Aló? está medio entrecortado. ¿Ahora sí? Ya. Ya, ahora sí. Ya, ahí pegadito. Ya, cuando el Mycoplasma pneumoniae ingresa a lo que es el sistema respiratorio del ser humano, se adhiere a los cilios del epitelio ciliar respiratorio. Pero eso es debido a una adhesina, que es una proteína denominada P1. Esta P1, cuando hace contacto con los cilios, va a generar una reacción. En la primera infección, va a haber un incremento de la inmunoglobulina M en la primera semana. Como el cuerpo no lo reconoce que es un agente, lo reconoce como un antígeno extraño, entonces va a desarrollar lo que son las inmunoglobulinas, ¿no? En este caso, la primera que va a reaccionar va a ser la inmunoglobulina M. Posteriormente, después de una semana, le va a seguir la inmunoglobulina G, ¿ya? En el caso de que hubiera una reinfección, en el paciente se volviera a contagiar de Mycoplasma pneumoniae, ya no hubiera respuestas de estas dos porque ya las reconoció el organismo, o sea, ya como que ya no, como en la clase de inmunología, ¿no? De que como ya lo reconoció, ya lo ve propio del organismo, ¿no? Y ya no va a crear anticuerpos para ello. Pero en la segunda respuesta, los que van a actuar va a ser la inmunoglobulina A y también la inmunoglobulina G, debido a que la inmunoglobulina G en la primera infección reaccionó después de que hubiera un incremento de la inmunoglobulina M. Es en el caso de lo que vendría a ser en respuesta inmunitaria. Bueno, en lo cual esto va a generar una migración de células inflamatorias, va a liberar citoquinas, macrófagos, linfocitos T, para impedir que este microorganismo siga avanzando y causando lo que vendría a ser en el caso, siga siendo un cuadro más cronológico, ¿no? Más agraviante para el ser humano, como puede generar lo que son el asmas o lo que es la neumonía típica o bronquitis, ¿no? De otros grados. También tenemos otro tipo que es de micoplasmas patógenas para el ser humano, que son las micoplasmas homonis y micoplasmas genitaliums, que son oportunistas porque viven en lo que es el aparato reproductivo, en la parte genital, ¿no? En el que puede generar abortos, interrumpimiento del embarazo, ¿no? Igual que vendría a ser el ureoplasma. En este caso, el grupo de ureoplasmas, estaríamos hablando del ureoplasma urealitium
Urea lacticans, que también genera abortos. Ya, la transmisión del micoplasma patógeno, que vendría a ser Pneumoniae, Hominus o genitalismo y Hominus por la vía sexual, pero el Pneumoniae se transmite por las vías de goteo aéreo, ¿no? Por tos o contacto directo de persona a persona. ¿Qué más puedo mencionar? Ya, por lo que en medios de cultivo, su identificación va a ser por el caldo de micoplasma base, que es un caldo nutritivo, no selectivo, pero sí enriquece lo que es el micoplasma, o sea, enriquecido. Y va a ser incorporado en un medio de freeze donde vamos a ver el crecimiento de micoplasma. Y hay que recordar que el micoplasma, su crecimiento es lento, que se debe, para que se sea una respuesta positiva, se tiene que esperar un lapso de una semana. En el agar de micoplasma base es selectivo, va a contener lo que es pectonas, extracto de carne, suero animal, de un 20% a 10%, y sirve para el recuento de las especies de micoplasmas, o sea, para diferenciar si son homínidos, genitaliums o es un micoplasma pneumoniae, ¿no? En el caso del micoplasma pneumoniae, deriva su metabolismo de la glucosa, puede generar glucosa. En el caso de los hominos, en el caso de los hominos, su energía va a derivar de lo que es el metabolismo del aminoácido de la arginina, y en el caso del ureoplasma, su energía de metabolismo va a derivar de la urea. Ya, eso sería en cuestión de mi exposición, y lo que es en cuestión de lo que se puede detectar por pruebas serológicas y también de ELISA, o pruebas de fijación de complemento, que sería, bueno, por las inmunoglobinas. Claro, o sea, el cultivo, lógicamente, como tarda un poco, tarda aproximadamente 7 días, no podemos descartarlo antes de esa época. Entonces, a veces las pruebas serológicas nos ayudan también y contribuyen al diagnóstico. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Si no, para pasar al siguiente expositor, porque ya estamos 3:29. Pedro, creo que pasamos al otro expositor mejor. Sí, doctora, continuaría Sí, entonces Eileen Fanny. Eileen Fanny, ya. Eileen Fanny Hilario. Perfecto. Empecemos, por favor. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo voy a... Buenas tardes, doctora. Voy a hablar acerca de la práctica número 13, que es de Bartonella. La Bartonella es una bacteria gram negativa. Es un organismo intracelular facultativo, o sea que puede vivir dentro o fuera de la célula. Y bueno, en la actualidad, dentro de la Bartonella se conocen que, o sea, dentro de este género se conocen que hay más o menos 29 especies, de los cuales 3 van a ser como que los más frecuentes en el ser humano. Por ejemplo, la Bartonella bacilliformis, la Bartonella henselae y la Bartonella quintana. Ahora, en estas Bartonellas, los reservorios van a ser los animales, ¿no? Específicamente los mamíferos. Y ahora, en cuanto a su diseminación, ¿no? De estas especies de Bartonella, o sea, que pase, pues, ¿no? De los animales colonizados a las personas, pues se va a producir a través de insectos vectores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Bartonella bacilliformis, el vector va a ser la mosca de arena. En el caso de la Bartonella henselae va a ser la pulga, y en el caso de la Bartonella quintana van a ser los piojos. Ahora, yo me quería centrar en el más resaltante, que era la Bartonella bacilliformis. Bueno, la Bartonella bacilliformis es una bacteria aerobia facultativa, bueno, es gram negativa, y tiene una morfología media coco-bacilar, ¿no? Dependiendo si es joven o si es adulta. Bueno, esta bacteria es
había mencionado también, es endémica, ¿sí? Más que todo va a estar presente en los países de, bueno, acá en el Perú, ¿no? En Ecuador y en Colombia. Ahora, como ya había también mencionado, el vector de transmisión va a ser la mosca de arena, ¿no? Que es un mosquito flebótomo del género Lutzomia. Ahora, esta Bartonella basiliformis va a ser el agente etiológico de la enfermedad de Carrión, ¿no? En donde pues el reservorio es el ser humano, el único reservorio. Ahora, esta enfermedad va a presentar dos fases, que es la fase aguda y la fase crónica. En el caso de la fase aguda, pues es también llamada como que, solamente esta fase es como llamada la fiebre de la roya, porque obviamente no va a estar presente manifestaciones clínicas como la fiebre, ¿no? Va a estar presente también una anemia grave, hemolítica, ¿no? Lo cual también pues va a llevar que haya una ictericia, ¿no? Cefalea. Bueno, esta fase va a iniciar después de la mordedura, ¿no? de la mosca de arena, ¿no? Que obviamente ya está previamente infectada con la basiliformis. Acá pues las bacterias van a ingresar a la sangre, ¿no? En donde se van a multiplicar y también pues luego de ello también van a ingresar a los eritrocitos, ¿no? Y también a las células endoteliales. Esto puede provocar que haya una cierta debilidad, ¿no? Cierta debilidad en las células que va a infectar, lo cual pues va a facilitar que haya una lisis, ¿no? Y así pues se produzca la anemia hemolítica. Bueno, también hay otra fase, como les mencionaba, que es la fase crónica, y esta fase específica se va a llamar la fase de la verruga peruana, que es, bueno, donde van a aparecer, ¿no? Estos nódulos, ¿no? Nódulos cutáneos, que más o menos miden entre 1 a 2 centímetros. Son vasoproliferativos, ¿no? O sea que estos nódulos van a contener como que acúmulos anormales, ¿no? de vasos sanguíneos. Y es esto, ¿no? Lo que le va a dar como que un color medio rojo purpúreo, que generalmente pues van a aparecer en el rostro, en los miembros superiores, inferiores, y que también pues pueden durar, esto puede estar manifestado durante meses, incluso años, ¿no? Y en donde el paciente pues también va a sentir fiebre, va a haber dolor también en el paciente. En cuanto a su diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad, para poder llegar a este diagnóstico se va a tener en cuenta 3 puntos, que es primero la epidemiología, ¿no? O sea, ver si es que este caso se encuentra en una de las zonas endémicas de la enfermedad. Por ejemplo, en el Perú, como ya había mencionado también, las zonas endémicas pues se encuentran más predominante en Ancash, ¿no? Hay una mayor incidencia. Luego también hay Cajamarca, en Lima, en Piura, ¿no? Luego también otro punto sería ver la clínica, ¿no? O sea, ver si es que la persona pues presenta fiebre, cefalea, ictericia, anemia hemolítica. Y el tercer punto sería pues no ya analizar pues el examen de frotis de sangre, ¿no? Que se realiza con el colorante del Leishman, ¿no? Que es lo que menciona en la práctica, que es un colorante compuesto de una mezcla del 50% de azul de metilendioxina y metanol, que sirve para la tinción de microorganismos, ¿no? Microorganismos y parásitos en la sangre, ¿no? A nivel sanguíneo. Y en caso, bueno, por ejemplo, ¿no? En caso se encuentra específicamente ya en la fase crónica, pues también se puede utilizar la tinción de Wharton-Sterry, que sirve también para demostrar la presencia de la Bartonella basiliformis, ¿no? En los nódulos de la verruga peruana. Y bueno, en cuanto al tratamiento, en el caso, por ejemplo, de la fase aguda, se puede utilizar, bueno, se usa, mejor dicho, quinolona, clorfenicol en el caso de adultos, y en caso de niños se usa también clorfenicol y betalactámicos
Y en el caso de que se encuentre en una fase crónica, se debe usar rifampicina en el caso de adultos y niños también. Eso es todo, doctora. Muy bien. Has completado prácticamente la otra exposición. Está muy bien. El paciente que tiene bartonelosis crónica, ¿cuándo se considera crónico? O sea, cuando ya comienza la aparición de los nódulos, porque, o sea, en la fase aguda, pues, no hay presencia de ellos. Más que todo es, a nivel clínico se ve, como les mencionaba, la ictericia, palidez, pero en el caso ya de la fase crónica, pues sí ya empieza a haber como que erupciones, ¿no? En la piel. Y bueno, eso también, como mencionaba, puede durar por mucho tiempo en la persona. ¿Se considera contagiosa el paciente? ¿Contagia? Tengo entendido que en la fase aguda, pero en la aguda. ¿En esas erupciones no encuentras Bartonella? Sí, sí hay. Claro, bueno, las erupciones, claro, sí también podría haber, bueno, morfológicamente tienen como que también he visto algunos que son como parecido ¿cómo se llama ese? A la angiomatosis. Se parece mucho a la angiomatosis, también se pueden confundir por ello, ¿no? Por la gran acumulación que tiene de vasos sanguíneos, ¿no? Lo que le da ese tono similar. Claro, pero sí contagia. Tanto en la fase aguda, subaguda como crónica, sí contagia. Entonces, requieren tratamiento. Ahora, si recibió tratamiento y hizo cuadro crónico, eso ya es otro tipo, ¿no? Ya habría que ver la parte clínica ya. Y es una parte un poquito más sofisticada, pero si está en paciente no tratado, sí contagia. Ahora, tenemos un vector, ¿cierto? Uh-huh. Ya. Tenemos una persona contaminada, ¿correcto? ¿Se contagia de persona a persona? Directamente no, es por el vector. Claro, por el vector, ¿no es cierto? O sea, el vector tiene que picar al paciente y lógicamente tiene que contaminar al vector, y el vector va picando a otras personas, ¿ya? Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Que ya son 3:40 que me preocupan. Faltan 3, creo. 4, 3. Continúa Cristina Baltasar Carcasi. Ya, a ver, ya no vamos a interrumpir más. Ya, buenas tardes, doctora. Yo voy a hablar de la práctica 7, específicamente de Bacillus, género Bacillus. Ya, vamos a ver que es un gran positivo. Es un bacilo gran positivo aerobio, aunque también puede ser anaerobio facultativo, y esporulado. Vamos a ver que van a vivir en suelo, piel, tejidos, mucosas, ¿no? Los géneros, las especies saprofíticas, que son Subtilis y Serius, y la especie patógena, que es el Anthraxis. Bueno, puede vivir en animales, ¿no? Ovejas, vacas y en humano. Vamos a ver una gran variedad de especies además de estas, ¿no? Que se pueden usar para producción de detergentes, solventes, alcoholes, y también para producción de algunos antibióticos, ¿no? Como la bacitracina. También el Bacillus cereus puede contaminar al hombre, ¿no? ¿Cómo se diría? Su sintomatología es una diarrea acuosa
y con vómitos, ¿verdad? Un síndrome emético. Bien, basándonos más que todos en el Bacillus anthracis, que es patógeno, vamos a ver que puede infectar por 3 vías. Una vía es la cutánea, ¿no? A través de cortes o cortes en la piel, ¿no? Vamos a ver que se va a formar una pústula maligna, que bueno, una úlcera que se va a diferenciar así como muy negruzco y rodeado por unas vesículas más pequeñas. También vamos a ver otra vía, por inhalación. Puede ser inhalación de pelos, pieles de los mismos animales. Bueno, se va a inhalar lo que es la espora más que todo. La prueba para diagnóstico de esto sería la prueba de esputo o en aspiración bronquial también. Y otra vía que tenemos también es la ingestión de carne, o sea, la vía gastrointestinal, ¿no? Por ingestión de carne infectada. Esto se puede ver más que todo en el hemocultivo. Disculpen. Más que basándonos en la parte práctica ya, vamos a ver que más que todo se van a basar en la diferenciación, ¿no? De las especies. Bueno, no hemos comentado nada del Bacillus subtilis, pero a ver, se va a producir en forma individual o en cadenas. Se va a ver en forma individual en cadenas. Es inofensiva para el hombre y se usa, esta es la que se usa para hacer los antibióticos. Y bueno, yéndonos a la práctica ya, vamos a ver que lo primero que se usa es la coloración de Gram, ¿verdad? Ahí vamos a ver su forma. Bacillus subtilis, vamos a verlo como dije, ¿no? En forma individual o en cadenas, y el anthracis es su forma muy particular, su morfología, porque vamos a ver bacilos gruesos y largos, como que cadenas. Bueno, en la coloración de Wirtz, que es para observar las esporas, vamos a ver que se usa el verde de malaquita, que va a teñir a las esporas de un color verde. Y bueno, primero se va a calentar, ¿no? Para que esto penetre las esporas, se va a calentar hasta que se vean los vapores. Bueno, así es, y así repitiendo durante 5 minutos aproximadamente. Y luego se va a usar un colorante de contraste, ¿no? Que es la safranina. Bueno, entonces vamos a ver unas estructuras. Bueno, los bacilos se van a pintar, se van a teñir de rosa y las esporas de verde. Bien, buscando recién, las antesporas tenían una posición más central. No sé si ahí estaba en duda también, porque decía central o subterminal. Bien, siguiendo con la siembra, acá vamos a ver la diferencia entre Bacillus anthracis y subtilis. Tenemos aquí 4 medios. ¿Sí? ¿Continúo? ¿Se me escucha? Sí se escucha. Ahí. Ya. Ya, como decía, ¿no? Tenemos 4 medios. El agar sangre, agar almidón, el enzim y el medio gelatina. Ya. Primero vamos a ver en el en el agar sangre, que va a ser sembrado por estrías. Vamos a ver que, bueno, este medio es para diferenciar lo que es las hemólisis, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en los resultados vamos a ver que el Bacillus subtilis va a ser un beta hemolítico, por lo tanto va a ser una beta hemólisis con un halo, y el Bacillus anthracis no va a producir hemólisis, o va a producir una hemólisis muy disminuida, ¿no? Una alfa hemólisis muy leve. Entonces, esa sería la primera. La segunda es el agar almidón.
En el agar almidón lo que se quiere ver más que todo es si tiene la enzima amilasa, ¿no? La bacteria tiene la enzima amilasa. Entonces vamos a ver que, bueno, se va a sembrar igual en estrías y vamos a ver que el Bacillus subtilis va a ser una prueba positiva para la amilasa, ¿no? Va a hidrolizar el almidón y lo va, bueno, a transformar en maltosa en este caso. Y eso se diferencia por el color marrón. O sea, vamos a ver un color marrón que es el color del medio, o sea, el lugol, ¿no? Perdón. Antes de esto, en el agar almidón, para ver estos efectos se le tiene que echar el lugol. ¿Ya? El lugol para ver si es que hidroliza o no hidroliza. En este caso, como ha hidrolizado, el lugol va a reaccionar con lo que es el almidón. Pues si lo ha hidrolizado, entonces no va a cambiar de color. Va a ser el mismo color marroncito del lugol. Pero en cambio en el Bacillus anthracis sí no va a haber una hidrólisis de almidón. No va a haber hidrólisis de almidón, entonces el lugol sí va a reaccionar porque el lugol reacciona con el almidón y va a transformarse de marrón a azul. Ya. El otro medio es el medio SIM, ¿no? Para verificar la movilidad más que todo. Aquí vamos a ver que el Bacillus subtilis va a crecer, bueno, el Bacillus subtilis es móvil, ¿no? Entonces va a crecer en todo el medio. En cambio el Bacillus anthracis, que es inmóvil, solo va a crecer en la zona de puntura, ya que esto se hace por puntura. Y ya que es un aerobio, vamos a ver que en la parte de la superficie va a abarcar todo ello y va a formar lo que conocemos como un pino invertido. Y por último, el medio de gelatina, que es para demostrar si tiene la enzima gelatinasa, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver el medio sólido y también se realiza por puntura. Vamos a ver que el Bacillus subtilis sí va a ser positivo a esta enzima gelatinasa y va a hidrolizar el medio gelatina. No vamos a verlo un medio líquido. En cambio, el Bacillus anthracis no va a tener esta enzima gelatinasa, por lo tanto, el medio va a mantenerse sólido. Creo que eso es todo. Bueno, todo hace el subtilis y nada hace el anthracis. El que forma pino invertido es el anthracis, ¿no? Y forma lo que se llama el carbunco, ¿no? Es una lesión ulcerada y la contaminación es respiratoria, digestiva, ¿no? Por la piel. Sigamos porque faltan dos. ¿Quién sigue? ¿Astor? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sigue? A ver. Astor, Jocelyn. Y falta Pedro también. Astor, a ver, continúa, por favor, que nos falta poco tiempo. ¿Astor? O Pedro, si no empieza tú. Uy, Pedro, ¿dónde se fue? Acá está. Pedrito. Hola. Aquí estoy, doctor. Ya. Mi red está un poco fallando. Yo también iba a hablar Sí, sobre empieza Pedro. para complementar. Sí, bueno. Ya. Bueno, yo hablar de bartonelosis más que todo. Voy a hablar acerca de brevemente vamos a la bartonelosis y sobre dos tipos de diagnósticos que no están en la guía, que es la coloración de IEMSA para aportes sanguíneos y lo que es el agar Columbia. En el caso de, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad de Carrión, muchos de ellos pueden cursar con ictericia, ¿no? Cursan con fiebre, con palidez, algunos pueden tener ictericia, como repito, el hepatoesplenomegalia, ¿no? Petequias también en todo el cuerpo, petequias difusas, a lo que nosotros podemos identificar también como uno de los cuadros, como el síndrome ictérico, ¿no? O ictérico hemorrágicos. En el caso de la bartonela, también hay que entender lo siguiente, pues, ¿no? Que es una bacteria endémica, ¿no? Una bacteria endémica de países que mencioné al principio. También los sinónimos que se le conocen, pues, bartonella humana, fiebre de Loroya, enfermedad de Carrión, verruga peruana, o la anemia grave de Carrión también, son gram negativos, presentan flagelos móviles.
Otra cosa que podemos recordar es que en la etapa de la fiebre loroidea, donde presenta anemia febril, se presenta también una fiebre irregular, una anemia grave, puede haber también delirios y las llamadas las linfadenopatías, ¿no? Y en el caso de la erupción dérmica o verruga peruana, ¿no? Que se va a caracterizar por nódulos pequeños, como mencionaron, tipo hemangiomas, ¿no? Dolores musculares, articulares, y puede ser precedida por la fiebre loroidea. No se ha documentado transmisión de persona a persona por el momento. La sangre del paciente permanece infecciosa porque el mosquito, o para el mosquito, pues por varios meses después de la enfermedad. El reservorio son los humanos, no es una zoonosis, y el vector es el Opsomen, ¿no? Conocido como titira o manta blanca también le llamamos, ¿no? Eso es más que todo algo breve porque ya lo hablaron. En cuanto a las... Disculpen. Y en cuanto a las tinciones, voy a hablar acerca de la tinción de coloración o el diagnóstico bacteriológico por coloración de frutis sanguíneos con Giemsa, ¿no? Más que todo, por ejemplo, nosotros con esta coloración que es muy similar a la llamada de Romanowsky, está presente y disponible en cualquier laboratorio, ¿no? Entonces es una coloración básica. Y lo que va a hacer es que nos permite detectar los glóbulos rojos infectados con este Bartonella, en sus formas bacilares, cocobacilares o esféricas cocoides, ¿no? La muestra que tiene que ser fijada con metanol, ¿no? Antes del proceso de la tinción con Giemsa. Nuestros materiales, entonces, que les puedo leer es el colorante Giemsa, el metanol, ¿no? Nuestras varillas de vidrio, nuestros goteros, papel filtros, embudos, etc. ¿Cómo hacemos el procedimiento para la coloración de la muestra sanguínea? El frotis sanguíneo tiene que estar seco antes de la fijación, ¿no? Se procede a acelerar el secado empleando calor suave, porque a veces suministrar mucho calor lo que va a hacer es dificultar la coloración, ¿no? Entonces, fijamos el frotis de sangre y lo sumergimos luego con metanol por 3 segundos. Sacamos, dejamos secar y colocamos la lámina sobre una varilla de vidrio para luego cubrir la superficie nuevamente con metanol y dejar que el metanol se evapore. Y lo que se va a observar prácticamente, como les repito, en las muestras finales o en las imágenes, los resultados y la observación para lectura microscópica de los frotis, hay que tener en cuenta en la lectura, ¿no? Hay que tener el índice de bacteriemia, pues, ¿no? Cuántas bacterias se pueden observar, cuáles son las formas de las bacterias precisamente. Y en función a estos dos parámetros para Giemsa, los resultados nos dan un pronóstico, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo leo de 50 a 100 campos por lámina la muestra de frotis sanguíneos y a un aumento de 1000 aumentos, o sea, un 100x, con aceite de inmersión, buscamos la presencia de formas cocobacilares, bacilares, cocoides que se encuentran dentro de los hematíes, ¿no? Y un frotis sanguíneo tiene que tener 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. Entonces, entre el cuerpo y la cola, generalmente tenemos que buscar o encontrar una sola capa de células y los hematíes están separados y buscamos una zona para la lectura de la muestra. Las formas cocoides se van a encontrar en pares o cadenas, ¿no? Ahora, si observamos un solo hematíe con forma cocoide, es preferible revisar toda la lámina, porque es posible que no sea la forma cocoide, sino algún artefacto. En un frotis positivo, por ejemplo, sí se observarían hematíes deformados y muchas veces toman la forma ameboide. El resultado de la lectura de este frotis sanguíneo que les menciono, entonces, se expresa en porcentaje de hematíes infectados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si contamos, por eso que si contamos 100 hematíes y se determina cuántos están infectados. Si se observa, por ejemplo, que las células infectadas son más del 50%, se leerán 50 campos. Si se observan que las células infectadas son menos del 50%, se leerán 100 campos. Entonces, lo que vamos a ver, el reporte de nuestro análisis microscópico, es que debemos colocar las formas de las bacterias observadas, sea bacilar, cocobacilar o cocoide. En la fase aguda de la enfermedad que se mencionó, van a observarse predominantemente formas bacilares con un color específico, que es un color medio rojo o medio violeta, y van a estar separados en grupos dentro de los hematíes, ¿no?
y con menor frecuencia se ven formas cocoides. Entonces, ante un Giemsa con 1000 aumentos, vamos a ver nuestros frotis con formas cocoide, con formas bacilares. Y el otro, digamos, el otro tipo de, para mencionar nada más, porque solamente el libro nos menciona un solo colorante, que es el Leishman. Bueno, ya les acabo de mencionar el diente, que es muy utilizado también. Vamos también a ver diagnósticos mediante cultivos, que solamente les voy a mencionar, ya me hubiese gustado hablarlo. Está, por ejemplo, el método de cultivo de agar Columbia, que es un agar enriquecido con sangre de carnero, que también es un método diferencial, ¿no? Y eso, ¿no? Más que todo el agar de carnero. También está el procedimiento para el cultivo de medio bifásico, ¿no? Y en cuanto a las lecturas, brevemente, por ejemplo, el agar de carne de carnero, hay que visualizarlo con luz o con una lupa todos los días hasta por 45 días. Eso es un reporte del Instituto Nacional de Salud. Este es lo que tienen en cuenta para el diagnóstico de Bartonella en este tipo de cultivo que es el cultivo Columbia. Y si nosotros para Columbia vemos que hay desarrollo de colonias entre 24 a 3 días, 72 horas, entonces no se va a tratar de Bartonella bacilliformis. Entonces tenemos que efectuar un examen microscópico de las colonias, realizar ese frotis de esta colonia y teñirla con colorante gran para determinar la forma bacteriana, si son positivas o negativas. Recordemos que son negativas las Bartonellas, ¿no? Además, tendremos que identificar la bacteria mediante pruebas bioquímicas, serológicas, porque ya que podría tratarse de una bacteria que esté causando una complicación al paciente, ¿no? Por lo que es necesario también identificarla y realizar el ATB, el antibiograma correspondiente, ¿no? Ajá, entonces, esos son dos medios, o 3 mencioné, el Giemsa y el agar Columbia, que son también utilizados aparte del colorante Leishman. Eso sería todo. Está bien, Pedro. Está muy bien porque has completado parte. Ese agar Columbia, antes lo empleábamos nosotros. Lógicamente que ahora ya no, porque, bueno, es difícil, pero se empleaba y el Instituto Peruano de Salud lo toma como medio de cultivo importante. ¿Correcto? Mira, Pedro, ya son 3:59. No sé si le llamé a Astor. ¿Estás? Doctora, ¿Astor? Sí, ¿Qué? Dime. ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho, hija. Sí. Ah, ya, porque hace rato me llamó y estaba hablando, pero creo que no me escuchaban. Ya, Doctora, mira. ¿Le hablo o no sé? No, mira, hija, escúchame. Ya son prácticamente las 4. No quiero perjudicar a patología. ¿Te parece que puedes hacer tu examen el día lunes iniciando la clase? Ya, doctora, no hay problema. Claro, para no perjudicar a sus compañeros que van a entrar ahorita a patología. Entonces, quedaría pendiente solamente tu exposición para ponerte tu nota, ¿correcto? Para no perjudicar a nadie de los chicos. ¿Está bien? Listo, sí. Perfecto, Jocelyn. Muy bien. Chicos, entonces ahora empezamos el lunes micología. Vamos a cambiar un poquito lo que es la parte, y ya desde ahora les voy diciendo, la parte de lo que es el examen en micología, porque está bien, muchos de ustedes han complementado lo que decía el otro, ¿no? El único problema está acá de que se está repitiendo. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer un sorteo, Pedro, para que se trate de repasar todos los temas y sean visuales, ¿no? Por ejemplo, el penicillium, colocar un cuadrito nada más y colocar, sobre todo la figura en este caso, porque en micología solamente se ven las láminas. Y bueno, lógicamente nos muestran el saburó, que es el medio de cultivo selectivo para lo que es los hongos, después de lo que es el agar en gel en las láminas, ¿no? Que ya nos conversarán el día lunes sus compañeros, pero vamos a cambiar la forma del examen. Porque también hablar no es, lo que queremos es visualizar cómo es el hongo, qué características tiene, la morfología del hongo, para que cuando ustedes hagan algún frotis, inmediatamente se pueda ser identificado. ¿Correcto? Ya, doctor. ¿Ya? Entonces, así quedamos. Entonces, el lunes empezamos micología y completamos con eso. ¿Les parece? Sí, doctora, perfecto. Listo. Bueno, cuídense, muchachos, vayan a patología y nos vemos el día lunes, ¿ok? Gracias, doctora. Hasta luego. Listo, hasta luego. Gracias.
chicos. Hasta luego.